¿Se puede perder la salvación? Bueno, este va a ser un estudio bíblico sobre si la salvación se puede perder o no se puede perder. La gran controversia. Salmo 13:5 dice: «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación». Hermanos, una de las grandes o más grandes controversias de todos los tiempos en el seno eclesial ha sido y es acerca de la salvación en cuanto a si se puede llegar a perder o no. Ríos de tinta y hasta sangre han corrido e innumerables discusiones y exposiciones teológicas y pseudoteológicas se han hecho y seguramente se seguirán haciendo. A lo largo de la historia, calvinistas contra arminianos y viceversa, y actualmente muchos creyentes que no sabrían cómo definirse por título teológico al respecto, pero que tienen un pensamiento más o menos definido acerca de esta controversial cuestión, mientras que otros muchos, pues no. Unos dicen, una vez salvo, siempre salvo. Otros dicen, la salvación se puede llegar a perder. ¿Quién tiene razón? Bien, este estudio pretende, con reflexión y con el apoyo de la infalible palabra del Señor, aportar luz sobre este asunto. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Punto número 1, el posicionamiento de Dios y el posicionamiento del hombre. Acerca de si la salvación se puede llegar a perder o no, hay que partir de dos posicionamientos muy diferenciados el uno del otro. El primero es el posicionamiento de Dios y el segundo es el del hombre. Seguidamente pasaré a elaborar ambos posicionamientos. Dentro de ese punto 1 vemos un subpunto, el posicionamiento de Dios. Nos vamos al Salmo 139, versículos 3 y 4 y leemos así: «Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda». Bien, hermanos, empezaré haciendo una pregunta muy simple. ¿Sabe Dios quién es salvo? Parece una pregunta fácil de responder, y de hecho así es. Pero en su respuesta radica toda la cuestión del asunto que ocupa este estudio. Podríamos emitir esa respuesta en dos partes y su conclusión. Número 1, Dios lo sabe todo. Número 2, Dios lo sabe todo desde siempre, ya que Él es eterno. Por lo tanto, número 3, Dios sabe quién es salvo. Partiendo de aquí, la salvación no se puede perder porque el que es salvo conforme a Dios es porque lo es por siempre y desde siempre. Y hablo en términos de eternidad. Dios lo sabe todo desde siempre. Veamos algunas escrituras que aportan datos al respecto y nos hablan de ello. Efesios 1:5 leemos: «En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Leemos en Efesios 1:11, «En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad». Leemos en Romanos 8:29-30, «Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». Esa predestinación no solo implica la explícita voluntad de Dios de salvar al individuo en concreto, sino que además también significa el conocimiento anticipado o presciencia de Dios. Diciéndolo en términos naturales, Dios siempre ha sabido quién es salvo. Digo de nuevo, Dios siempre ha sabido quién es salvo. O dicho en términos más comunes, a Dios nada le coge ni le puede coger por sorpresa. Esa es una de las diferencias entre el Creador y la criatura. Diremos pues, el que es verdaderamente salvo, lo es, lo ha sido y lo será conforme a la perspectiva divina, es decir, desde la eternidad. Más verdades en cuanto al llamamiento a salvación. Vamos a ver más escrituras. Dios escogió a los que serían salvos desde el principio. Leemos en 2 de Tesalonicenses 2:13. «Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad». Ahora, el principio
aludido en esta escritura cuando dice os ha escogido desde el principio, siempre hay que entenderlo conforme a Dios, es decir, en términos de eternidad y no de transitoriedad. Seguimos. La salvación es cosa exclusiva del Padre, lo dijo el mismo Jesús en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Fuimos salvos según su propósito, es decir, según su voluntad, antes de la creación del tiempo, es decir, de la existencia que nos rodea, como la vemos y como la entendemos. Segunda de Timoteo 1:9 dice: Dios, que nos salvó y llamó con conocimiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, hasta aquí podemos señalar y también asegurar que Dios sabe quiénes son sus salvados. Fíjense en la siguiente declaración escritural, la cual no deja margen de duda alguna. Leemos así en Efesios 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pues aquí vemos con claridad meridiana que para Dios los salvos ya estamos resucitados y estamos sentados, lo cual implica actitud de descanso, reposo. Estamos en el cielo con el Señor Jesús. En otras palabras, Dios no solo sabe, sino ve a los salvos gozándose con ellos. Esto es así porque en la eternidad no existe el tiempo, sino que toda la realidad natural de todos los tiempos, pasado, presente y futuro, está cabalmente cumplida ante Él. Y esto antes de que Dios creara las cosas visibles, de las que no se ven. Hebreos 11:3. Estamos hablando de Dios, hermanos. Por eso la Escritura también nos asegura que Dios sabe quiénes son los suyos. Segunda de Timoteo 2:19 leemos: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Por lo tanto, esta salvación, conforme a Dios, siempre la ha visto y no se puede perder. Insisto, conforme a Dios, la salvación no se puede perder. La salvación es el más preciso regalo de Dios al hombre y solo se recibe por la fe, la cual también la da Dios. Dios desea que todos sean salvos, 1 Timoteo 2:4, aunque Dios salva a aquellos que quiere salvar, Efesios 2:8. Seguimos. El que se dice nacido de nuevo, ¿puede pecar de forma fría y voluntaria? Pregunto de nuevo. ¿El que se dice nacido de nuevo puede pecar de forma fría y voluntaria? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2:12. Escuchen. Insisto en esta pregunta. La voy a hacer de otra manera. Digo, ¿el saber que Dios sabe que soy salvo me ha de hacer relajar hasta el punto de apartarme por el engaño del pecado? Hebreos 3:13. Hermanos, si así fuera, me estaría engañando a mí mismo creyendo que soy salvo. Voy a repetir eso de nuevo. El saber que Dios sabe que soy salvo, el yo saber que Dios sabe que soy salvo, o el yo creer que Dios sabe que soy salvo, me ha de hacer relajar hasta el punto de apartarme por el engaño del pecado. Y yo respondo, si así fuera, me estaría engañando a mí mismo creyendo que soy salvo. Jesús dijo que los íbamos a conocer por el fruto, Mateo 7:16. El fruto determina o muestra la realidad de lo que estamos hablando. La Biblia dice que el que es verdaderamente salvo no puede pecar voluntariamente, es decir, a propósito y con alevosía. Eso está claro. Fíjense, 1 de Juan 3:8-9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es más, la Biblia dice que al que peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no le queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10, 26, 27.
El que yendo a la iglesia con regularidad, llamándose a sí mismo cristiano y habiendo recibido la luz de la verdad del Evangelio en su corazón, con todo ello, si peca a conciencia y de forma habitual en realidad, hermanos, es un apóstata y a Dios no se le puede burlar. Gálatas 6:7. Como dice John MacArthur, Judas Iscariote es un buen ejemplo de un discípulo a quien no le faltaba conocimiento, pero que carecía de fe verdadera y llegó a convertirse en el peor de los apóstatas. Leemos en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De ahí deducimos que los únicos que realmente han sido hechos participantes de Cristo conforme Dios lo entiende, son los que retienen firme hasta el fin la confianza del principio. Y vamos a ver más sobre esto más adelante. Hemos visto el posicionamiento de Dios. Ahora vamos a ver el posicionamiento del hombre. Salmo 144:3 dice: oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? Bueno, empezaré este punto haciendo otra pregunta muy simple. ¿Sabe el hombre quién es salvo? Bueno, pues a excepción del individuo en relación a sí mismo, obviamente no. Hermanos, la enorme diferencia entre la criatura, es decir, el hombre, y el creador, es decir, Dios, es la limitación del primero y la infinidad del segundo. Yo veo esto. Hay ministros que desde el púlpito se dirigen a todos sus oyentes asegurándoles que son salvos. Pues yo digo que eso es una necedad y es un engaño. No podemos presuponer que los participantes en la asamblea cristiana son todos ellos de Cristo. Segunda de Juan 10:11. Dice la Biblia que el corazón del hombre es engañoso, Jeremías 17:9. Y no solamente a causa de la caída, sino también porque podía serlo a causa de la propia limitación como criatura. En otras palabras, no podemos saber todas las cosas, ni mucho menos. El hombre solo ve y entiende hasta cierto límite. El hombre, incluso el más espiritual y rendido a Cristo, de todos los hombres, puede llegar a estar convencido de algo, puede estar creyendo entender algo, puede estar seguro de algo, resultando estar equivocado, porque excluyendo la misma palabra de Dios, todo lo demás está expuesto al error y al engaño. Esta es la realidad en lo natural que nos está tocando vivir en esta dispensación actual. ¿Podríamos extrapolar este mismo concepto al asunto de la salvación en cuanto al hombre y su precariedad? Pues por supuesto que sí. Diríamos que así como Dios conoce a los que son suyos, el verdadero creyente, por tanto salvo, no conoce necesariamente a los que dicen ser salvos, si lo son o si no. Me explico. Tantos de nosotros, los cristianos, ya de años, hemos experimentado tantas sorpresas, algunas de ellas desagradables, como la de ver a queridos hermanos en la fe que un buen día se apartan, ya no de la Iglesia o de los hermanos, sino de Dios mismo, llegando claramente a apostatar de la fe, por negarla no solo con sus palabras, sino con sus hechos de práctica pecaminosa y voluntaria. Y llegados a este punto, desde el posicionamiento del hombre, diríamos con toda naturalidad que tal hermano ha perdido la salvación, concluyendo que la salvación se puede llegar a perder. Eso es lo que nuestros ojos han visto y ven. Esa es la evidencia, esa es la realidad que vemos. Indudablemente es así, pero solo según nuestro entendimiento, conforme a nuestra desmesurada incapacidad, hermanos. Ahora, respecto a ese hermano, entre comillas, que ha visiblemente apostatado, si le preguntáramos a Dios, seguramente Él nos traería a la mente el siguiente pasaje de la Escritura, Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto en cuanto a los que evidencian una apostasía, pero también los hay que no evidencian esta apostasía, pero también hay palabra del Señor para ellos. Lucas 13, 26, 27. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os diré, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Son todos aquellos, y solo el Señor sabe cuántos, que están en las iglesias de Cristo y que a ojos nuestros son hermanos, pero no para Dios, porque jamás fueron salvos. Pongo estos ejemplos aquí para que podamos entender que en nosotros no está el saber todas las cosas y que, por tanto, nuestro posicionamiento en cuanto a saber si la salvación se pierde o no se pierde
nada tiene que ver con el posicionamiento de Dios, que es el que realmente cuenta. Otra vez, conoce el Señor a los que son suyos, 2 Timoteo 2:19. Recordemos lo siguiente: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Lucas 13, 26, 27. Escuchen bien, hermanos, ir a la iglesia no es sinónimo de ser salvo, pero ir a la iglesia es mandamiento según la ley de Cristo para todos los salvos. Eso también hay que decirlo. Hebreos 10, 25. Sigamos, punto 2. El salvo es el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Juan 3:7 leemos: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Os es necesario nacer de nuevo. Bien, la Biblia muy claramente nos dice que el que ha nacido de nuevo verá el reino de Dios. Y si uno ha nacido de nuevo, es porque previamente ha muerto a la vida antigua de pecado y muerte. Y eso lo vemos también en la Escritura, en Romanos 8, 1, 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y seguimos leyendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El hombre antiguo está crucificado con Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No vale decir, como enseñan algunos, que en el caso del nacido de nuevo a veces el viejo hombre se descuelga de la cruz, como dicen, y por un momento o dos vuelve a la antigua vida. Eso no es cierto. Primero de Juan 3:9 leemos: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El que ha nacido de nuevo, como la misma expresión lo indica, ha pasado de muerte a vida. Por tanto, insistimos en este punto que es crucial. No el que dice ser creyente, no el que dice ser cristiano, no el que dice haber tenido una experiencia con Dios, no el que ha tenido una experiencia con Dios, no, sino el que verdaderamente ha nacido de nuevo. Este es el salvo a los ojos de Dios. Es salvo conforme a Dios y está por tanto sentado en los lugares celestiales junto con Cristo, Efesios 2:6, conforme a la economía de Dios. Y Dios, por su Espíritu, le revela que es salvo, y eso lo vemos y lo leemos en la Biblia. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Así que el que es salvo lo sabe. Vamos a ver algunos casos. Vamos a ver algunos casos de lo contrario. Muchos me dirán aquí al respecto en cuanto a que la salvación se puede perder. El siguiente es un caso muy conocido. Puede ser el siguiente. Un momento. Yo he conocido a personas que un día se entregaron a Cristo, lloraron por sus pecados, dieron testimonio de Cristo y de su salvación, por meses o años estuvieron en la iglesia, etc. Aunque luego por diferentes motivos se apartaron del todo y ahora viven en pecado y conforme al mundo. Muy bien, pero yo les haría la siguiente pregunta. ¿Cómo puede usted estar seguro de que realmente habían nacido de nuevo? Y contestaré esa misma pregunta. Usted no puede estar seguro. Vamos a ver el primer caso. Punto 1. Muchos hacen confesión de recibir a Cristo, pero solo es una confesión de labios para afuera. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Punto 2. Muchos lloran por sus pecados, pero solo lloran, no se arrepienten y no se apartan. Ese es el caso de Esaú, que fue desechado y no hubo oportunidad para él para que se arrepintiera, aunque procuró todo ello con lágrimas. Hebreos 12:17. Punto 3. Muchos se encuentran cómodos en las iglesias donde reciben amor, aceptación, cariño, etc. Otra vez, Lucas 13, 26, 27. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero se os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad.
Por lo tanto, hermanos, toda su manifestación espiritual fue sin duda conforme a apariencia externa. Las lágrimas no siempre hablan de lo que hay en el corazón. Tenemos un segundo caso al respecto, y es el siguiente. Existe, respecto al enunciado anterior, el siguiente caso. Son las personas que realmente gustaron el don de Dios. Escuchen bien, gustaron, saborearon el don de Dios. Es decir, realmente tuvieron una experiencia mística con Dios, pero no nacieron de nuevo. Vamos a ver en la Escritura, en Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, claramente la palabra aquí nos habla de esas personas. No dice que nacieron de nuevo, sino que tuvieron una experiencia con Dios, pero luego recayeron y ya no hubo posibilidad de arrepentimiento para ellos. Vamos a verlo con cierto detenimiento. 1. Fueron iluminados, es decir, habían recibido instrucción en la verdad bíblica por medio de su intelecto. Pero entender el Evangelio, hermanos, no equivale necesariamente a ser regenerado. Véase más de ello en Hebreos 10, 26 y 32. En Juan 1:9 leemos: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pues claramente vemos que a pesar de que Cristo, la luz del mundo, alumbra a todo hombre no es de Cristo. 2. Dice que gustaron del don celestial. Bueno, en el Nuevo Testamento, gustar significa experimentar algo de forma consciente. Escribe John MacArthur al respecto. Cristo gustó la muerte, Hebreos 2:9, solo por un momento y no fue una experiencia continua ni permanente. Todos los hombres experimentan la bondad de Dios, pero esto no significa que todos sean salvos. Hasta aquí MacArthur. Sigo. Esas personas aludidas gustaron por un momento o por un tiempo del don celestial, lo que llamaríamos tuvieron una experiencia con Dios o una experiencia mística con Dios, pero nada más. Punto 3. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. En el mismo sentido en que gustaron del don celestial, estuvieron en el mover del Espíritu Santo. Muchos incluso profetizaron como Saúl y echaron fuera demonios, etc. Pero eso no les convirtió en verdaderos creyentes como tampoco lo fue Saúl. Hermanos, yo conocí a un creyente que tenía el ministerio de echar fuera demonios de las personas y lo hizo por años, los mismos que vivió en práctica de adulterio. ¿Qué me dicen? Así que no nacieron de nuevo porque apostataron de la fe. Otra vez, conforme a Dios, si no fueron salvos al final, tampoco lo fueron al principio. En ambos casos estudiados, ¿fueron esas personas salvas, es decir, nacidas de nuevo? Pues obviamente no. Hermanos, el que está sellado con el sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13, en la economía de Dios lo está desde el momento en que antes de la fundación del mundo, Él, es decir, Dios, determinó que así fuera. Sigo. Punto 3. Las pruebas de Dios son para revelar la realidad en la que vive el cristiano profesante. Esto es interesante, lo vamos a ver ahora. Nos va a ayudar a entender mucho por qué pasamos por dificultades los cristianos. Primera de Juan 2:19 leemos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué salieron de nosotros? Porque no eran de nosotros. Las pruebas que Dios permite o envía les hicieron sucumbir de su falsa profesión de fe. Hermanos, solo por la gracia de Dios podemos estar en pie, y eso solo por los verdaderos cristianos. ¿Saben por qué la palabra de Dios dice que nuestro Dios es justo, que prueba la mente y el corazón? Salmo 7:9. Justamente para que usted y yo discernamos quién es quién, quién es qué, ¿y quién soy yo o usted y todo ante Dios? Ahora, vamos a ver la siguiente porción de la Escritura. Vamos a Romanos capítulo 8 y leamos del 35 al 39 porque me baso en esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y el autor, que es Pablo, da una serie de preguntas aquí. ¿Tribulación
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada, y arremete diciendo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y resuelve, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, la Biblia dice que el que ha nacido de nuevo es más que vencedor, Romanos 8:37. ¿Y saben por qué lo dice? Pues porque a través de las diferentes pruebas, venciéndolas, y solo eso se puede hacer con y por la gracia de Dios, se muestra lo que uno es en Dios, es decir, una nueva criatura. En otras palabras, al salvo nada le apartará del amor de Cristo, nada, pero del no salvo, cualquiera de estas cosas mencionadas en esa escritura le apartará, sea que siga en la iglesia o sea que salga de ella, eso no importa. Por las pruebas se puede atisbar quién es realmente nacido de nuevo de quién no lo es. Hermanos, concluyendo ya, y como conclusión, como hemos visto y entendido, para Dios la salvación no se puede perder, ya que Él lo ve todo desde la perspectiva eterna. No obstante, según el mero entendimiento humano, sí. Dios es el único que puede ver en el corazón del hombre. Dios es el único que conoce íntimamente al hombre. El una vez salvo, siempre salvo, desde la perspectiva de Dios es correcto, pero desde la perspectiva del hombre hacia el hombre, no. Espero que este estudio haya podido aclarar algunas dudas y haya podido también aportar luz sobre esta cuestión tan peliaguda. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.